Portugal, abril de 1974. El golpe militar que se convirtió en revolución obrera. Portugal vivía una larga dictadura de casi 50 años, la más larga de Europa. Era un imperio decadente, débil, y en sus colonias africanas, en especial en Angola, desde inicio de los años 60 había un proceso de guerra de liberación, de una guerra anticolonial contra el imperio luso. El Che Guevara luchó en el Congo y tuvo relación con los guerrilleros angoleños antes de irse a combatir y morir en Bolivia. Para mantener su dominio, Portugal destina cada vez más recursos materiales y humanos. Casi el 40% del presupuesto nacional se iba en la cuestión de defensa. Los jóvenes debían realizar un servicio militar de 4 años, de los cuales, obligatorio, de los cuales 2 los tenían que pasar en alguna de las colonias. Colonias donde había procesos de guerrillas que hackeaban al ejército. Guerrillas con gran apoyo popular. Los jóvenes no querían ir a combatir. Se empiezan a dividir. Y en los 70, con los procesos revolucionarios que se habían desatado en Angola y Mozambique, impactan mucho en la metrópoli. Y surge el MFA, que era el Movimiento de las Fuerzas Armadas, como expresión de que había un amplio sector del ejército y de la población que no quería ir a seguir y prolongar esas guerras coloniales. Entonces el sector de las Fuerzas Armadas del MFA prepara un golpe contra Caetano, que era el dictador que había reemplazado al fallecido Salazar. Y ahí surgen las imágenes que todos vimos. ¿Cómo se unieron las flores con los tanques? Cuando el MFA, el 25 de abril, sale y derroca la dictadura, saca los tanques a la calle y le pide a la población que por favor se quede en sus casas. Pero décadas de opresión, odio acumulado contra esa dictadura, hace que los trabajadores salgan a la calle, ocupen las calles junto con los tanques, y entonces a una persona pone un clavel en uno de los cañones y bautiza a la revolución portuguesa, la llamada la revolución de los claveles. La Vila Morena, terra da fraternidad. La gente salió en masa y apoyando de alguna manera a las Fuerzas Armadas que habían derrocado a la dictadura, pero de ahí en más los protagonistas del proceso en Portugal van a ser los trabajadores y los sectores medios explotados de la ciudad y el campo. Se inicia la última revolución en un país de Europa Occidental. La nueva clase obrera emergió en forma explosiva después de décadas de dictadura, de bajos salarios. El 1 de mayo, no había pasado ni una semana del derrocamiento de la dictadura de Caetano, 500.000 personas marchan por las calles de Lisboa y las otras grandes capitales del país. Los trabajadores quieren libertad en el país y libertad en sus trabajos, porque ni siquiera tenían sindicatos de industria. Y surgen asambleas y eligen su representante, y surgen las llamadas CT, que eran comisiones de trabajadores, que llegan a organizarse en 4.000 empresas, de las más importantes inclusive. El proceso no se detiene, se continúa, y al finalizar el proceso surgirán también los comités de soldados. Surgen los comités de vecinos. Era la organización popular en los barrios que organizaba el conjunto de las familias, trabajadores, amas de casa. Muy importante el carácter que tuvo esta revolución. Durante 1 año y medio que dura todo el proceso revolucionario, se van a desarrollar y se van a potenciar todos estos organismos que van surgiendo desde las mismas bases. El MFA convoca un gobierno de transición, de coalición, e incorpora, obviamente, Partido Socialista y Partido Comunista, que tenían mucha predicación sobre los trabajadores
de Portugal. Se incorporan entonces a esos gobiernos el ejército, la burguesía y los dirigentes de los partidos obreros, que se llaman gobierno de Frente Popular, gobierno de colaboración de clases, de la clase explotadora con la clase explotada, juntos para administrar los intereses del Estado capitalista. El objetivo de los gobiernos que se van a suceder es tratar de frenar esta insubordinación, esta insurrección, este levantamiento obrero y popular que reclamaba lo que durante décadas le habían quitado. Pero los gobiernos que surgen son débiles. En este periodo de año y medio, que va desde la Revolución de Abril hasta noviembre del 75, se suceden 6 gobiernos, uno más débil que el otro. No podían ponerle el cascabel al gato. Los trabajadores seguían organizado y profundizando sus acciones y tomaban sus decisiones. La reacción busca contragolpear y se prepara entonces, el 11 de marzo del 75, la derecha prepara un golpe. Pero es desbaratado. Desde ahí en más, la revolución pega un salto. Los trabajadores ocupan más fábricas, se organizan en más comités, surgen más comisiones de vecinos y empieza un proceso que va a culminar en la formación de los comités de soldados dentro del ejército. Hay reclamos de ocupación de tierra, se expropian, logran que se expropien centenares de empresas y a otras son intervenidas. Quiere decir que eran empresas del Estado, pero el Estado, por producto de la presión de los trabajadores, resuelve cambiar a los gerentes y son los trabajadores, de hecho, con ese doble poder que surge desde abajo los que imponen. ¿Qué es el doble poder? Frente al poder institucional, por ejemplo, del Estado, que ponía a los gerentes de las empresas estatales, son los trabajadores los que lo imponen. Frente al patrón, son los trabajadores organizados en la CT, en las comisiones de trabajadores, los que imponen dentro de la fábrica un poder paralelo, enfrentado, confrontado, y que muchas veces se impone al otro poder formal, institucional. Pasaba lo mismo en los barrios. Las comisiones de vecinos imponen cosas que la intendencia o la municipalidad no hacían o se negaban. Eso es el doble poder. 2 poderes que chocan, 2 poderes con intereses opuestos, enfrentados. Y lo mismo pasa en el ejército, cuando la suboficialidad joven se organiza en las comisiones, junto con esos comités de soldados, le van a imponer a los generales la línea política. El problema que hubo en la Revolución Portuguesa es que ese poder, ese doble poder que surgía, no se profundizó ni se centralizó. Quiere decir que no tuvo un carácter nacional, salvo de los vecinos, no tuvo carácter nacional el poder de los trabajadores. No tuvo esa unidad que tuvo en Rusia un organismo similar que fueron los soviets. ¿Por qué? Porque el papel del Partido Comunista y el Partido Socialista, que ya eran mayoritarios en la clase obrera, eran enemigos de estos organismos de coordinación y de autodeterminación de las masas. Ellos querían controlar los sindicatos, controlar la intersindical que había surgido antes, y entonces era mantener un control férreo y evitar que fueran las masas autoorganizadas, que se coordinaran, que se organizaran y que desenvolviesen toda su energía. Es porque ambos partidos son enemigos de la revolución que estaba en marcha. Eso hay que tenerlo claro. Se subieron a la ola para frenarla, por eso integraron los gobiernos. Integraron el gobierno con los militares desde el principio para frenar que ese proceso que había estallado cuando cayó la dictadura se siguiera profundizando. Había que frenarlo con algunas concesiones, peleando por esas concesiones y apareciendo como ellos es lo más que se puede dar. Ellos integraron esos gobiernos, el Partido Socialista y el Partido Comunista, integraron los gobiernos de colaboración de clases, los que se llaman gobiernos de Frente Popular. Los capitalistas, juntos con dirigentes obreros o con las organizaciones de los trabajadores, tratando juntos de administrar el Estado capitalista. Esa es la tradición de los partidos reformistas, que desviaron el proceso revolucionario solamente consiguiendo algunas mejoras. Faltó en Portugal el Partido Revolucionario, que sí tuvieron los rusos en 1917 con el Partido Bolchevique, que supo llevar
a los obreros, a los campesinos y sectores explotados al triunfo hasta derrotar al capitalismo. Esas masas que estaban organizadas en consejos de obreros, campesinos y soldados, los llamados soviets, que dirigidos por el partido bolchevique impusieron el primer Estado obrero socialista de la historia. Es lo que faltó en Portugal, un partido revolucionario que estuviera a la altura de las circunstancias.